Bien, hermanos, pues vamos a empezar. Vamos a ver en esta ocasión el punto número 3, ¿sí?, del curso Israel Geográfico, que es el sustento propagandístico. Entonces ya vimos que en esta época, o sea, en el siglo XVII, empieza este movimiento mucho más fuerte con una familia que ahí empieza a desarrollarse. Impulsa lo que es la profecía de Noé. ¿Sí recuerda cuál era la profecía de Noé? ¿Sí? Le da a sus 3 hijos. Pero nos centramos en Jafet. ¿Sí recuerda? Le dijo que Dios ensancha, ¿sí?, y que va a ocupar las tiendas de Sem. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ya lo vimos, cómo los descendientes de Jafet se van por todos lados, son los que más gente tiene, ¿sí? Se dispersa mucho más, abarcando más territorio, pero actualmente ellos se llaman judíos, pero no lo son. Entonces están ocupando las tiendas de Sem. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Están usurpando la personalidad y además están usurpando también un territorio que no les corresponde. ¿Sí? A eso es que va a ocupar las tiendas de Sem. ¿Sí? Esta familia que ya se destaca a partir del siglo XVII son los Rothschild, recuerda. ¿Sí? Bien, ellos entonces empiezan a usurpar todo esto y ellos vienen de una enseñanza totalmente diabólica, totalmente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ellos están recibiendo? Recuerden, hay algunos libros que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la Biblia, ¿sí? Entonces, a partir del siglo III o IV se escribe lo que ellos llaman la tradición oral de los judíos. Ahí ya no hay judíos, ¿sí? Pero bueno, es el Talmud, ¿sí? Y hay 2 Talmud, uno que es el babilónico y otro que es el de Jerusalén. Pero ellos siguen el babilónico. Y el babilónico ya actualmente son muchísimos volúmenes, pero les comento, tienen enseñanzas, como son del siglo III o IV, después de la era de nuestro Señor Jesucristo, después de su nacimiento. Entonces trae enseñanzas de nuestro Señor, pero esas enseñanzas, si recuerda, ya lo vimos, uno habla de que estuvo excelentemente bien que lo hayan sacrificado. ¿Por qué? Porque no era ni profeta ni nada y solamente estaba inquietando a los sacerdotes, ¿sí?, verdaderos, dicen ellos, del Señor, ¿sí?, y que por eso estuvo bien que lo hayan sacrificado. Segundo, dicen que ahora él está en el Seol con tormentos que la verdad no me gusta repetir, son muy peyorativos, son muy, muy mal, ¿sí? Tercero, que él obviamente no fue hijo de Dios, no fue nada de esto, sino que además fue hijo de una prostituta, ¿sí?, María, que ella se metió con un soldado romano, pues, ¿sí?, y de ahí nació Jesucristo, dicen ellos. Esa es la parte que habla de Jesucristo en el Talmud de esa manera. Entonces, todos los que se llaman judíos ahora, en ese sentido, ¿sí?, siguen ese Talmud, siguen esas enseñanzas. Entonces, nosotros ya vimos en la primera parte que quien no cree en nuestro Señor Jesucristo no es del pueblo de Dios. Entonces, si ellos están diciendo todo eso, hay otra parte, por ejemplo, que dicen que los genes de los judíos, pero de los actuales judíos, son superiores a todos los demás y que los genes de todos los demás realmente no son humanos, son de bestias. Entonces, cuando un judío mata a otra persona que no se nombra judía, no tiene ningún cargo de conciencia.
¿Por qué? Porque están matando a bestias. Sacan de contexto totalmente ¿sí? Algunos versículos del antiguo pacto y dicen hay que acabar con todos. ¿Sí? Entonces, por eso es que están, según ellos, haciendo la obra de Dios, que obviamente no es nada, o sea, nada de obra de Dios, sino es la propaganda que le dan a gentes que se dejan llevar, ¿sí? Y que están haciendo la voluntad de Dios al acabar con todos los palestinos, con todos los de Irán, con todos ellos, ¿no? O sea, dice, la orden es niños, mujeres, todos, ¿sí? Entonces, esto es el mito judío actual. Y ahora, ese mito, ¿cómo lo empiezan a justificar para ganarse adeptos? De varias formas. Una de ellas, ¿quiere ser judío? Puede serlo por nacimiento. Nada más que ahora la línea que para saber si eres judío, según ellos, es línea materna. Nunca Dios dio esa línea. Ve a las escrituras y ¿qué es lo que dice? El papá al hijo y ese hijo se vuelve papá y al hijo y así. O sea, es una línea paterna, siempre, 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 siempre. Pero ellos instauraron la línea materna. ¿Por qué? Porque dicen, así ya sé. Porque si es del papá, ¿qué tal que ni es su hijo, no? ¿Sí? Entonces ya hay... Miren, como una anécdota nada más, para que vean cómo están pensando en esa línea materna. Aquí en Occidente, es algo que a mí me sacó así, y se los voy a comentar nada más así. Cuando un varón va a hacer pipí, pues hace pipí así parado. Los judíos se sientan para hacer pipí. La línea materna. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Bueno, o sea, se los comento nada más como una anécdota de que hasta dónde ha llegado la línea materna. Esto no es un patriarcado, hermanos. No es la línea como el Señor nos la ordenó, sino es algo que ellos están inventando. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo puedes ser judío? Por nacimiento, por nacionalidad, ¿sí? O sea, te vuelves, o sea, haces tus cartas y todo para ser israelí, ¿sí? Y no hay mayor problema. Bueno, ahorita vamos a ver cuándo sí hay problema. Por herencia, ¿sí? O sea, la línea, por conversión, ¿sí? Tú dices, yo quiero ser judío, ¿sí? Y yo quiero aprender la Torá, me quiero poner el kipá, el gorrito ese, y voy a andar con mis filactelías, y voy a andar con de esta cosa aquí también, o sea, pero además tienes que aprenderte el Talmud babilónico, ¿sí? Y entonces, adelante, ya eres judío, ¿sí? Y mucha gente piensa que con eso ya tienes salvación. Es totalmente lo contrario, ¿sí? O sea, si tú no crees en Jesucristo, no vas a tener salvación, ¿sí? Bien, entonces, muchos de ellos están cambiando sus nombres y sus apellidos. ¿Para qué? Para parecer más judíos. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Y como comentamos, la familia Rothschild, junto con dos organizaciones secretas, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Sí recuerdan cuáles son las organizaciones secretas que ellos manejaban? Una son los Illuminatis y otra... No, no, eso es mucho después. Que tienen un compás. Masones. Masonería. Sí, los Illuminatis y los masones se pusieron de acuerdo bajo el auspicio de la familia Rothschild y planean las dos guerras mundiales. Ojo, hay una tercera guerra que ellos planearon. ¿Desde cuándo? Desde el siglo antepasado. ¿Sí? Entonces, eso
las dos guerras mundiales sí va a servir, hermanitos, de escenario para una limpieza étnica. ¿Qué significa limpieza étnica? El grupo étnico que tú no quieres, ¡pum!, lo desapareces. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita, ahí en Israel, ¿sí?, ¿a quién no quieren? A los palestinos. Entonces, ¿qué están haciendo? Limpieza étnica. Fíjense bien, los tenían ellos, los israelíes, los tenían ahí con cerca y todo, y les daban el agua que ellos querían, y les daban la electricidad que ellos querían cuando querían y todo, y nadie decía nada. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está toda la supuesta solidaridad internacional? Cuando empiezan con la guerra, ¿por qué empezó esta última guerra con los palestinos, los de Israel? Hermanitos, hay que estar atentos en eso. ¿Sí recuerda cuando un grupo israelí de jóvenes estaba celebrando y de repente llegaron unos en moto y toca, hicieron el evento ese? ¿Quiénes fueron los que llegaron? El grupo de Hamas. ¿Sí? ¿Sí? Bien, con H. Y dijeron, esto no lo podemos permitir. Mataron a nuestros jóvenes. Estaban divirtiéndose, pobrecitos. Y además en una fiesta solemne. Nada más una cosa, hermanitos. Esas imágenes las desaparecieron. ¿Qué tenían en medio de la fiesta solemne esos jóvenes? Sí. Tenían un Buda. Y a un lado tenían a un becerro. Y ahí estaban danzando, pero de danzas diabólicas, hermanitos. ¿Sí? ¿Dios los estaba protegiendo? Pues claro que no. ¿Sí? Otra cosa, no sé si ustedes hayan oído hablar del Mossad. El Mossad es el órgano de inteligencia de Israel, como la CIA en Estados Unidos. ¿Sí? Bien, el Mossad sabía perfectamente qué estaba sucediendo y qué iba a suceder. Y hoy sabemos que el grupo Hamas, ¿sabe quién lo organizó? Netanyahu. ¿Quién es Netanyahu? El primer ministro de Israel, o sea, como el presidente, digamos. Si él organizó, si él está atrás de todo ese grupo, ¿cómo es posible que hayan entrado sin que se dieran cuenta? Fíjate bien lo que hicieron, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, con varios primeros ministros, lo que han dicho y lo que han hecho. Si voy muy rápido me dicen. ¿Qué fue lo que hicieron? Netanyahu hizo como que no sabía de qué iban a entrar, les permitieron la entrada, mataron a sus jóvenes y tuvieron el pretexto para irse sobre los palestinos. Así es. Entonces, el mundo el por qué, la justificación del por qué atacar a Palestina nada más porque sí. Así es. ¿Y los palestinos qué son, hermano? Los palestinos son hebreos, hermanita. Tienen lo que llamamos Sí. pasado, Sí. Ellos tienen más derecho de estar ahí que los otros. Y ahorita vamos a ver qué pasó con esos israelíes. ¿Sí? Bien, entonces dan esa entrada, dan esa justificación y se van sobre de ellos. Hermano, los palestinos tienen, o sea, rifles y tienen, sí, metralletas y uno que otra de estos, ¿cómo se llama? Como las antiguas bazucas. Los israelíes tienen hasta bombas atómicas, hermano. ¿Sí? Los que dicen sí, israelíes. Sí, israelíes, recuerde, no israelitas. Son dos diferentes. Los israelíes son los que están ahorita ahí, que no son israelitas. Los israelitas son los del antiguo pacto, que sí eran descendientes. Sí, ahorita están dispersos, exacto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Acabarlos. Lo primero que hicieron, hermanitos, fue matar a niños. Es lo primero que hicieron. La escuela que atacaron.
Bueno, no, eso es ahora con Irán. Sí, en aquel entonces fue matar a niños. ¿Qué pasaba con los niños, hermano? Yo, la verdad, estuve llorando mucho tiempo cuando vi un pequeño reportaje. Un niño, hermanitos, llega después de caminar no sé cuántos kilómetros y agarra las sobras que dejaron unos soldados. Y con una sonrisa, uno de esos soldados fue el que documentó todo eso, hermanitos, porque se arrepintió de muchas cosas que estaban sucediendo ahí. Dice, llegó, tomó nuestras obras y con una sonrisa nos dio las gracias. Y se retiró. No avanzó mucho cuando un francotirador lo mató. O sea, se queda uno... Después, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Nos estamos metiendo mucho en eso, pero no estaba en el guión, pero vamos a ver. Después, ¿qué hicieron, hermanitos? Lo que hicieron fue no permitir que entrara la ayuda internacional a Palestina. Y se paraban ahí enfrente, ¿sí? De los autobuses, de todo lo que iba para llegar. Es decir, utilizaron una estrategia que se llama el hambre. Literalmente, hermanitos, mataron a muchos enfermos, a muchos niños, a muchas mamás esperando de hambre. Y otra cosa, los sacos de azúcar y de sal, ellos decían que los iban a llevar. En el desierto vaciaban, tiraban toda la sal y todo el azúcar y los llenaban de arena. Y frente a las cámaras entregaban los sacos supuestamente de azúcar y de sal, pero era pura arena. Esos son los israelíes que están ahorita ahí y que dicen que son judíos. Y además, cuando estaban los camiones ahí, ellos parados, estaban leyendo según ellos la Torá. Enfrente de los camiones no los dejaban pasar. Hermanos, la enseñanza que les dan a los niños, y eso ya ahora sí, se los puedo asegurar porque ya vi muchos videos que han salido de manera totalmente clandestina. A los niños les inculcan, pero hasta la médula, de que todos esos son animales y hay que matarlos. ¿Sí? Y que además todos esos, los palestinos, les han robado la tierra a ellos. Y entonces hay que acabarlos. Y una cosa, cuando les decía cómo puede ser judío y toda esa cosa, alguien que es judío sale de Israel y regresa. Y a la hora de regresar, a ver, su pasaporte, ¿qué pasó en el viaje y todo? No, pues mira, la verdad yo me convertí a Buda, soy budista. No, está bien, pásale. El Estado de Israel, hermanitos, se declara totalmente sin religión. Es un Estado ateo, ¿sí? Sin ninguna religión. Entonces, tú puedes ser lo que tú quieras, hasta cierto punto. Entra otra persona. No, pues yo estuve 2 años allá en la India. Bueno, ¿y qué pasó ahí? No, pues ya ahora creo en Krishna. ¿Y qué? ¿Vas a seguir creyendo? Sí. Ah, bueno, está bien, pásale. Llega alguien y dice, no, pues yo estuve en Orizaba 1 año. Y ahora soy cristiano. Rompe su pasaporte. Nunca puedes entrar. Los judíos que se convierten al cristianismo los borran de sus libros. Y no pueden regresar a Israel. Para que tengas esa idea, hermano, de con quién estamos tratando. ¿Sí? Bien. Preparan la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hermanitos. En eso estábamos. ¿Para qué? Para lo que decíamos de la limpieza étnica. ¿Sí? Es un pretexto muy, muy costoso, hermano, de muchas vidas, pero con eso aseguraban la empatía internacional para los judíos, pobrecitos.
el Holocausto y todo eso, ¿sí? Y aseguraban de una u otra manera la instauración otra vez de un país, ¿sí? Bien, la primera parte, hermanitos, de su plan ya estaba hecha. ¿Por qué? Porque ahora los sionistas, que se convirtieron en sionistas, ¿sí?, ya tenían todo eran dueños del capital financiero, es decir, de los bancos. Pero los bancos no donde nos depositan y hacemos transferencias, sino los que les prestan a los gobiernos para guerras, para economías bajas, o sea, miles de millones de lo que sea, ¿sí? Dólares, pesos, lo que quieran, ¿sí? Ellos ya lo tenían, pero ahora lo que necesitaban era un lugar físico para poner la capital del mundo, ¿sí? Yo me imagino a muchos de estos disque judíos, todos estos sionistas, todas las mañanas como Pinky Cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Conquistar el mundo. Sí. Y todos los días, hermanito. Mire, para que tengan una idea, la palabra nos dice que esa gente nada más está pensando de continuo el mal y nada más está viendo qué es lo que hace mal. No le importa lo demás porque ya lo tiene todo resuelto. La familia Rothschild, hermanitos, ellos se dedican a gastar, ¿sí? A gastar así a manos llenas. Su fortuna no se la acaban ellos, no se la acaban sus hijos, no se la acaban sus nietos, no se la acaban sus bisnietos, no se la acaban sus tataranietos ni sus tataranietos. Gastando nada más, hermanitos, sin trabajar, sin producir más. No, o sea, tienen una fortuna incalculable. Hoy, hermanitos, lo que han hecho, fíjate bien, lo que han hecho es tener hijos fuera del matrimonio. Pero con mujeres, ¿sí? O sea, son mujeres, las de fuera del matrimonio, pero con mujeres que ya están adiestradas. Entonces, no llevan el apellido Rothschild, pero les pasan muy gran parte de esa fortuna. Y entonces, como está así todo repartido, no se dan cuenta realmente dónde está la fortuna Rothschild. Eso tiene 3 generaciones, hermanitos, que lo están haciendo. Y entonces toda esa fortuna pues está dispersa. Y entonces, ¿qué dicen? Miren, por ejemplo, son algunas cosas que a lo mejor les sirven de mucho. Hay una compañía que maneja muchísimo dinero, pero en activos. ¿Qué significa esto? Mucha gente de gobiernos, ahí tienen su dinero. O sea, los gobiernos, ¿sí? Por ejemplo, las pensiones, ahí se van. ¿Por qué? Porque es una forma segura de que vaya, o sea, teniendo ganancias. Mire, para que tenga la idea, maneja esa compañía, se llama BlackRock, maneja el presupuesto del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza, haga de cuenta, de Alemania, de Francia, de Italia y de Suiza juntos. O sea, así es de tan grande su poder económico. Ahora le llaman CEO, antiguamente le decíamos el presidente, ¿no? De esa compañía tiene bien poquito dinero. Bien poquito. O sea, poquito en comparación con todo lo que uno se imagina. Mucho para nosotros, ¿no? ¿Sí? Larry Fink tiene, no recuerdo, pero haga de cuenta que son como $1,000 millones, ¿no? O 500,000 millones de dólares. Es nada, hermanitos, es nada. ¿Sí? Esto casi le gana a Carlos Slim, ¿no? ¿Sí? Y él es el que maneja todo eso. ¿Pero por qué? O sea, nadie cree que tenga ese dinero nada más.
Entonces, Larry Fink es un trabajador de los Rothschild. El presidente de Francia fue trabajador de los Rothschild. Y así nos vamos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es los que están atrás de todo eso, hermanitos. ¿Sí? O sea, documentado, no es algo que yo me esté inventando, ni nada de eso. Hermanita, buenas tardes. Ya estamos, yo estaba preocupado porque decía, no, hombre. Bien, entonces, ¿qué idearon, hermanitos? Fíjense bien. ¿Dónde ponen la capital del mundo? Fíjate bien, en el lado occidental, todos nosotros y los de Medio Oriente, ¿dónde tienen su centro ideológicamente, o sea, en cuanto a religión, dónde tienen el centro de todo lo que ha sucedido religiosamente? Jerusalén. ¿Sí? Ahí predicó Mahoma. Ahí su Dios lo llevó en un grado de iluminación donde, haga de cuenta que echaba luces así hacia el cielo, ¿no? Ahí está la Meca, hermanitos. ¿Sí? Ahí está la del techo dorado. Abajo de ahí están los cimientos del templo de Salomón y del segundo templo. Entonces, ¿cuál sería la capital más atrayente? Jerusalén. ¿Sí? Y entonces empiezan con el mito judío. Pero faltaba algo, o sea, no podían regresar así nada más. Y entonces, hermanitos, había que crear una necesidad falsa, pero a través de vidas humanas. ¿Sí? Hermanitos, y ellos crean el retorno a la tierra prometida. Pero, imagínense a nivel internacional, bueno, pues tú quieres regresar, pero pues qué, ¿no? O sea, y fíjense bien, a finales del siglo antepasado, la familia Rothschild empieza a comprar tierras en Israel. Se las empieza a comprar a los palestinos, porque los palestinos eran los dueños de todo, de todo. No había un cachito ahí que no fueran ellos dueños. Todo. Les empieza a comprar y empiezan a construir algunas casas. ¿Sí? Y empiezan a hacer la propaganda, hermanitos. ¿Sí? Y desde un principio dan la imagen de que son un pueblo trabajador, un pueblo inteligente, un pueblo que va ganando terrenos al desierto y todas esas cosas, ¿no? Hermanitos, en 1917, Inglaterra les permite, dicen ellos, el hogar judío, ahí, esa parte de Palestina, pero no, hermanitos, ellos necesitaban mucho más que eso. Y se van hasta 1948. 1917, hermanitos, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. 1948, fin de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense bien, porque eso es muy importante por cómo va desarrollando, o sea, el plan que ya tenían. ¿Sí recuerdan quién planeó Primera y Segunda Guerra Mundial? Con ayuda de los Illuminati. Y los masones. ¿Por qué sabemos esto? Que fueron ellos, hermanitos. ¿Sí? Hasta hace 8 años, en el Museo Británico, estaba una carta. ¿Sí recuerdan? Ese ya lo vimos, ¿no? Sí, ustedes comentó, ¿no? Esa carta, ¿no? Bueno, el hermanito no, porque andaba allá con las cañas. Sí, fíjense bien, ahí hicieron los planes, ¿sí? Tanto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y una tercera. Pero bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial
Y estaban todos los planes, lo que necesitaban, las justificaciones que iban a hacer, todo eso. Y la persona que llevaba esa carta, recuerden, no había WhatsApp, no había nada de eso, ¿sí? ¿Sí? La persona que iba ahí pues, en el camino y ¡fum!, le cae un rayo. Entonces lo llevan al hospital, todo, y bueno, dentro de sus pertenencias, pues a ver quién es. Y leen la carta, se la llevan al gobierno, no recuerdo el país, y entonces el gobierno advierte a todos los demás, lo callan, retiran todo, y ese trabajador, esa persona era un trabajador de los Rothschild. Y por eso lo sabemos. Desde hace 8 años, hermanitos, esa carta volvió a desaparecer. ¿Sí? Nadie sabe dónde está. Pero bueno, ahí estaba. ¿Sí? Entonces, hermanitos, hasta el 48 fue cuando legalmente se instaura, ¿sí?, la nación de Israel, ¿sí?, que es ahora, los que habitan son los israelíes. ¿En el 48? Sí, 1948. En 1947 sale ya la resolución, pero es hasta el 48 cuando ya toman posesión, hacen toda esa cosa. Así es. ¿Sí? Mira, hermanito, antes del 17 y en el intervalo hasta el 47, ¿sí?, los nuevos judíos llegan a tierra palestina. Son recibidos súper cordialmente. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Mire, Primera Guerra Mundial, que fueron otros los objetivos de ahí, pero Primera Guerra Mundial, ¿quién pierde? El gran perdedor de la Primera Guerra Mundial fue Alemania. Y quedó, mire, la gente que pierde, la nación, perdón, que pierde, tiene que pagar todo. Todos los gastos de guerra de los demás tiene que pagarlos. Entonces queda con una deuda, hermanitos, pero que nunca la iba a poder pagar. Así de sencillo. Se supone que las naciones se ponen de acuerdo para que la deuda no sea estratosférica, sino sea algo pagable. Es como cuando nosotros hacemos un negocio. Bueno, a ver, la penalización. ¿Sí? Yo he hecho muchos convenios de estos y de repente yo veo cuando alguien es nuevo, no, pues que sea 1 millón de pesos el que, oye, ¿cuándo te van a pagar 1 millón de pesos si el negocio es de 20,000 pesos? Pues tampoco, o sea, no tengas otras cosas, ¿no?, en la cabeza. ¿Qué vas a poner de penalización? Algo pagable y algo proporcional a lo que estás haciendo, ¿sí? Tienes un negocio, no sé, de 500 millones, bueno, pues 1 millón, pues sí, puedes pagar, ¿sí? Pero aquí se van con todo sobre Alemania. ¿Por qué sobre Alemania? Los alemanes, hermanitos, son muy rápidos para responder, son muy rápidos para levantarse y son muy rápidos para tomar venganza. Son muy brutos, hermanitos, ¿sí? O sea, en el sentido de la reacción, ¿sí? Es un pueblo muy letrado, ¿sí? Los grandes filósofos y todo eso son de ahí, hermanitos. Pero como pueblo son totalmente anárquicos, ¿sí? Entonces no fue algo así. Esa deuda fue ¿para qué? Para que se levantaran en rebeldía, ¿sí? ¿Cómo llega Hitler al poder, hermanos? Por elección popular. Lo querían, ¿sí? Y en ese momento, cuando estaban en la guerra, lo amaban y lo adoraba el pueblo alemán, hermanitos. Acá de repente dicen, no, un dictador y que no sé qué. No, 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 no. Cuando fue Mussolini, Benito Mussolini, a visitarlo, hay una anécdota del ejército de Hitler. Hace que marchen y van marchando, y van marchando, y van marchando, y hay un precipicio, hermano. Y van marchando. Y no les dice alto. Y 3 líneas se van al precipicio. Y ahí les dice alto. Y los demás ahí quedaron. Fíjate bien. ¿Qué le estaba diciendo? Este es mi ejército. Sí. Los iban a obedecer, pasara lo que pasara. Así es.
¿Qué pasó en aquel entonces, hermanitos? Que el pueblo alemán sufrió muchísimo, porque eran unos impuestos altísimos, pues para poder pagar los gastos de guerra, y el pueblo no se quedaba con nada. Y aparece Hitler, que había sido un súper soldado en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y empieza con la socialdemocracia. Y empieza a hablar y empieza a decir, y ¿sabes qué? Arrasó. Y él identifica, ¿sí?, a un sector que tenía mucho dinero, pero que no se identificaba como alemán, y eran los judíos. Pero los judíos de veras, hermanos. Y entonces empieza la campaña en contra de ellos. Con la finalidad de obtener recursos. Así es. Y de ahí en el libro ese, My Kampf se llama, Mi lucha, y después esta otra carta que salió apenas hace, creo que como 3 años, ¿sí? Él va tomando una posición más fuerte en contra de los judíos, cada vez más fuerte, y por eso hace los campos de concentración. Y él empieza a ver ya a los judíos, pero ya, o sea, como algo desechable, ¿no? Y recuerde que este Hitler estaba sobre la superioridad blanca. Lo chistoso de esto, si es que se puede decir así, es que Hitler no era blanco. Y es que Hitler, su mamá era judía. Sí. Sin embargo, bueno, hacen todo esto, hermanitos, y empiezan a tener, hermano, esa persecución. Ahorita vamos a ver cómo está esto, ¿no? Pero esa persecución los judíos, y a la hora en que ellos piden asilo a los palestinos, hermano, vi las fotos, o sea, y vaya, todas las evidencias ahí, de cómo los reciben, de cómo les dan alimento, de cómo comparten sus habitaciones. O sea, los palestinos con esos supuestos judíos eran sionistas, hermanito, los que llegaron ahí, no eran judíos. ¿Cuál era la situación? Vamos a verlo ahorita. ¿Qué había en su corazón de toda esa gente? Fíjate bien, les das pues cabida en tu casa, en tu familia y todo, y después te matan a todos. Ese es el corazón de los israelíes. Mire, hay una doctora, Mar Gijón Mendigutía, ¿sí? Es doctora en estudios árabes e islámicos. Más o menos esto es lo que dice. Entre 1947 y 1949, las milicias sionistas expulsaron del territorio de la Palestina histórica o Palestina del mandato británico a más de la mitad de la población. ¿Sí recuerda cómo llegaron? Todos así como guajolotitos, ¿no? ¿Sí? Y ahí se esponjaron y mataron a los que les dieron abrigo, a los que les dieron sustento, a los que les dijeron hermanos. ¿Sí? Dice, a más de la mitad de la población, entre 750,000 a 800,000 personas, de diferentes clases sociales, ámbitos urbanos y rural, y credos, o sea, no importa que hubiera sido árabes, palestinos, musulmanes y cristianos, no importa. Y sobre todo, hermanitos, ellos sienten una gran felicidad al matar a un cristiano. ¿Sí? Bien, dice, en lo que se denomina en árabe como al-Nakba. ¿Qué significa al-Nakba? La catástrofe. Fue una catástrofe para ellos porque, oye, te estoy recibiendo, o sea, tú se supone que estás bien mal, vienes todo deshecho y todo, y después me empiezas a matar a todos. ¿Sí? Hermano, se llevó a cabo a través de la implementación de un plan político-militar denominado el Plan Dalet. Eso está muy, muy documentado, el Plan Dalet. Y reconstruido por el académico palestino Walid Khalidi, que estuvo acompañado de decenas de matanzas y otras atrocidades para que la expulsión fuera mayor
y más eficaz. Según el historiador israelí Ilan Pappé, fíjese bien, es un historiador israelí, o sea, es de ellos, pero como historiador, él tiene que poner la historia, ¿sí? Dice, según el historiador israelí Ilan Pappé, la ejecución del Plan Dalet reunía en sus operaciones una serie de métodos de limpieza que se ajusta a la definición de limpieza étnica conforme a los parámetros de Naciones Unidas. O sea, hay que matar a los palestinos, de una u otra manera. ¿Para qué? Para que tengas más espacio. Tierras, cultivos y propiedades fueron robadas o destruidas, al igual que cientos de aldeas, pueblos y ciudades donde vivía la población palestina. Esta expulsión de la población palestina había sido planificada desde los finales del siglo XIX, hermanitos, y a lo largo del siglo XX por el movimiento sionista, a través de diversos planes se llamaban transferencia o traslado, presentado en diferentes instancias, como se puede comprobar en los numerosos escritos y declaraciones registradas de sus líderes. 1938, David Ben Gurión. ¿Quién es David Ben Gurión? Él fue el primer ministro, ¿sí?, de lo que después fue Israel, el primerito, como el primer presidente, digamos. ¿Eh? ¿Ya cómo está? Sí, él fue el primerito. Entonces, David Ben Gurión, aseguraría ante la ejecutiva de la agencia judía, fíjense bien lo que dijo: soy partidario del traslado forzoso, no veo nada inmoral en él. ¿El traslado forzoso qué es? O te vas o te mueres. ¿Sí? O sea, imagínense, yo vivo en mi casa, todo mi abuelito se la heredó a mi papá y mi papá me la heredó a mí y aquí estamos y tenemos cultivos y así vamos viviendo y todo, y de repente llega una persona, o te vas o te mueres. Fíjense bien, esos son los sionistas, ¿sí? Esos son los que dicen que son el pueblo elegido. No, hermanitos, no. ¿Sí? Dice, así que cuando Ben Gurión declaró en junio de 1948 en el Consejo de Ministros su intención de evitar el regreso de los refugiados palestinos, a cualquier precio se refería en realidad a un objetivo político muy preciso. Ese cualquier precio fue literal, que no regresara ni uno. ¿Sí? Por tanto, de acuerdo con el académico Nur Masab, la limpieza étnica y la destrucción que se produjo de Palestina ha sido unida a los esfuerzos institucionales, políticos, militares de Israel desde 1948 por desabarizar, o sea, que ya no sean árabes, Palestina. Hermanito, le estoy diciendo aquí los nombres de los académicos, de los que hicieron las investigaciones y todo, porque, hermano, usted los puede buscar. O sea, son de a de veras y son investigadores de a de veras, son doctores en varias áreas, son gente que son muy importante, ¿sí?, en la investigación totalmente científica de todos estos estudios, hermanitos. O sea, no estamos hablando de lo que yo creo o a mí me parece. ¿Sí recuerdan en el primer parte del curso? Les decía, vamos a tratar de ir en este tema a tratarlo con una rigurosidad, un poquito, ¿no? Rigurosidad académica. No lo que uno crea o lo que uno se imagina o lo que te dice la propaganda, sino la gente que sabe. Respaldado por los académicos. Así es. Y de esta forma, la colonización llevada a cabo por el sionismo desde finales del siglo XIX hasta nuestros días ha destruido, usurpado y transformado violentamente la práctica total de la Palestina histórica, en un sentido geográfico, social y cultural.
Bien, hasta ahorita, hermanitos, ¿algún comentario? También allá en los que nos están oyendo. Ajá, sí. En la tele nos pintan muchas cosas, ¿no? Que nada que ver con esto. O sea, desde cómo sucedieron las cosas con Hitler. O sea, porque pues históricamente la versión oficial pues es muy distinta a lo que estamos viendo ahorita, o sea, y es importante saberlo porque quiénes son los que realmente están ahí entonces, o sea, los que se quieren hacer pasar por víctimas y en realidad ellos son los malos, ¿no? Ellos son los victimarios. Entonces, pues sí es algo importante y pues seguir viendo qué más está pasando allá, porque como dice usted, luego escuchamos las noticias de este lado, pero realmente la versión oficial allá es otra. Claro. Y a nosotros nos venden lo bonito, por así decirlo, o lo que les conviene decirnos, ¿no? Y también es bueno saber quién está detrás de todo esto, ¿no? Que estamos viendo que centralmente pues, son los Rothschild que se quieren disfrazar de diferentes apellidos o de diferentes, pues, utilizando a otras personas, pero en realidad son ellos. Y son dueños de muchas cosas, o sea, de toda la televisión, de todo, o sea, entonces todo va para lo mismo. Quieren apoderarse del mundo, ¿no? Sí. Quieren ser dueños de todo, manejar todo a su antojo. Así es. Maquillando algunas cosas, siéndose victimarios. Recuerdo que hace varios años que nos comentó sobre esta parte también, y donde este movimiento sionista, dentro del plan de ellos, Jerusalén como el centro mundial. ¿Sí? Para empezar, por lo que acabo de explicar, que ya lo he dicho también, las religiones que ahí convergen, primero. Y en segundo lugar, también algo se comentó de que si vemos al planeta Tierra, vemos el mapa, ¿cómo se llama? Sí, mapa geográfico, desde luego. El planisferio, ¿sí? Si se ve de la altura y precisamente se ve el centro. Sí. El centro de todos los continentes. Sí, además ahí, digamos, por naturaleza, las aves, o sea, lo ven en el centro. Sí. Ahora, ¿tiene que ver esto algo, o se vislumbra a la puesta dentro del plan, con el fin de los tiempos de la aparición del anticristo? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Para allá va. Porque lo que sabemos, una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno, entonces va a converger ahí. Sí, recuerden que cuando nos habla la Biblia de algo, es a lo que importa. ¿Sí? La Biblia nunca nos habla, por ejemplo, de imperios chinos. Nunca nos habla de los imperios aztecas. ¿Sí? Entonces no hay que irnos también con la finta de otras cosas. ¿Sí? Porque mucha gente está esperando que todo el mundo conocido hoy sea un solo gobierno y una sola moneda. ¿Sí? O sea, no, tampoco va a ser así. Sí, claro, pues lo que se No sé. Ajá. Sí, claro. Y como también lo sabemos perfectamente en el caso de las enseñanzas falsas, totalmente de los mormones, que Jesucristo vino aquí al continente americano, y eso está fuera de la Biblia. Sí, y es tan grave lo que dicen ellos que caen en la blasfemia de decir que nuestro Señor Jesucristo es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, imagínense. O sea... Yo tenía una... perdón, adelante. Es que me desconcentré. Bueno, más que nada el comentario, ¿no? La pregunta, ¿no? Digo, eso es importante para saber que no hay justificación y sobre todo todas esas personas
pues que son ignorantes en esto y piensan que todos los que están ahí son pueblo de Dios, ¿no? O sea, que son los verdaderos judíos y por eso pues apoyan todo este movimiento que está pasando en cuanto a esta situación de guerra entre Israel y Palestina. Entonces, esto nos sirve para entender nosotros cómo está la situación real ahí. Y recuerdo, Maite, que usted nos había dicho que, bueno, creo que está también en la Biblia cuando nos dice que cuando todos, hasta el último se convirtiera, o sea, de los judíos se convirtiera, hasta ese momento iba a ser el fin, ¿no? Bueno, ahí es una pregunta, digo, no podríamos saber cuándo es exactamente eso, pero como está ahorita la situación real, no se sabe a ciencia cierta cuántos judíos reales hay o... No, hay una estadística que lo han sacado organismos internacionales. De los judíos que se dicen judíos, solamente el 2% son judíos. El 2% de todos. El 98% no son judíos. Está bien, ¿no? Está bien fuerte esto. Bien. Les voy a comentar. El general Moshe Dayan es comandante en jefe del ejército de ocupación sionista. Fíjense bien, él es, bueno, ya falleció, pero él es sionista. O sea, no es alguien que esté fuera y que esté criticando. No. Entonces, él, fíjese bien, es el jefe del ejército de ocupación sionista y ministro de defensa del régimen colonizador, o sea, de Israel. ¿Sí? Bien, él fue el ministro de defensa, que es donde hacen la guerra, ¿no? Acude con sus palabras para fortalecer aún más esta idea del carácter delincuencial del sionismo, al sostener respecto a la fundación de la entidad israelí. Y voy a citar palabras textuales de este general, ¿sí? Dice, esto hay que decirlo con crudeza. El Estado de Israel ha sido establecido a expensas de los árabes. Y en su tierra, nosotros no llegamos a un sitio vacío. Hemos establecido judíos en lugares donde había árabes. Estamos convirtiendo tierra árabe en tierra judía. ¿Cuál fue el eslogan, por decirlo así, de los supuestos judíos para que les dieran esa tierra? Pueblo sin tierra o viceversa, no sé. Pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. ¿Sí? Ese fue el eslogan. Pero esa tierra estaba ocupada. La fueron desocupando. ¿Cómo, hermanita? Así es. O te vas o te mueres. ¿Sí? Y así dijeron, miren, no hay nadie. Pues sí, porque ya estaban bajo tierra o ya se habían ido, ¿no? ¿Sí? El escritor y periodista israelí Gidón Levi, del diario Haaretz, quien señala en un artículo de opinión en un citado diario, titulado Incluso Ben Gurión pensaba. Fíjense bien, lo que dice alguien que es de allí, hermanitos, ¿sí? No de Occidente, no de Pakistán, no de Irán, no, de ahí. Dice, lo que pensaba Ben Gurión, dice, la mayoría de los judíos son ladrones. ¿Sí? Ben Gurión, ¿sí recuerda quién es Ben Gurión? El primer ministro de Israel. O sea, el presidente. Sí, presidente. ¿Sí? Dice que la idea respecto a que la mayoría de los judíos son ladrones no fueron pronunciadas por un líder antisemita, alguien que odiara a los judíos, o sea, neonazi, sino por el fundador del Estado de Israel, 2 meses después de su fundación. 2 meses después de haber fundado Israel y de que él era el primer ministro, dijo, los judíos son unos ladrones, la mayoría. ¿Sí? Ben Gurión
persiguió el objetivo de la nueva nación, incluso si implicaba sacrificar vidas judías. Él imaginaba, ¿sí?, a ese Israel. Fíjese bien. Segev lo cita diciendo a los miembros de su partido, el Mapai, a finales de los años 30, ¿sí? O sea, todavía no habían llegado ahí a instaurar Israel. Fíjese lo que dijo Ben Gurión: si supiera que es posible salvar a todos los niños judíos en Alemania, transportándolos a Inglaterra, pero solo a la mitad, o sea, a la mitad de los niños judíos, que se salvaran, transportándolos a Palestina, elegiría lo segundo. Sí, captaron esto, hermanitos. O sea, Ben Gurión lo que dijo: si viene la persecución, ¿no?, el holocausto y todo eso, entonces tengo que sacar a los niños de Alemania. Y si me dicen que llevándolos a Inglaterra van a estar todos vivos y seguros y todo, prefiero mandarlos a Palestina aunque maten a la mitad. ¿Cómo ven? Ese es el líder de los sionistas. ¿Qué hicieron en esa fiesta donde entró Hamás? Prefirieron que los torturaran y los mataran para entonces hacer la limpieza étnica. La misma, hermanitos. Lo mismo. Así es. No importa que sean los hijos de mi vecino, no los míos, pero sí los de mi vecino. Oye, pues entonces, ¿qué tipo de gobernante eres? ¿Sí está más o menos claro, hermanitos? ¿Sí? Si hay algo, lo vamos comentando. Dice, por último, este personaje, primer ministro, ¿sí?, el primer ministro de Israel, también señaló en un libro de su autoría, hermanitos, ese libro ya nadie lo puede encontrar, ¿eh? Los que lo tienen, es un súper tesoro. Es por ejemplo, hay un analista de aquí de México, está más o menos, pero tiene buena información, Jalife, ¿sí? Él tiene el libro, ¿sí? Él fue el premio Nobel de la Paz en algún momento, ¿sí? Y él tiene el libro, ¿sí? Pero bueno, ya ahorita la verdad nadie lo puede encontrar en ningún lado. Pero fíjese bien, que ya nadie puede encontrar que los nativos de esa tierra, o sea, los palestinos y los árabes, eran más hebreos y semitas que ellos. Eso es lo que dijo Ben Gurión. Escribió, reconociendo que los nuevos israelíes estaban expulsando a los que tenían derecho a permanecer ahí. Sus autoridades, sí reconocen eso, pero ¿sabes qué? Yo lo quiero y yo lo hago. Bien, ya señalamos cómo han optado por cambiarse de nombre o apellido, desde los Rothschild. ¿Sí recuerdan cómo, por qué se pusieron el apellido Rothschild? Por el escudo rojo, ¿no? Escudo rojo, rojo, Schild, escudo, en alemán. Ellos estaban allá en Frankfurt, Alemania. Entonces, ellos se cambian el apellido y así se queda, ¿sí? Después de la tercera generación, ¿sí?, ya se quedan así, ¿sí? Rothschild. Entonces, el primer ministro actual, Benjamín Netanyahu, también se cambió el apellido, ¿sí? Su papá. Vamos a ver, su papá se llamó en el Nuevo Israel, o sea, ya ahí, el papá que se acaba de morir hace como 10 años, más o menos, 15 años, ¿sí? Él se presentaba como Benzion Netanyahu, ¿sí? Pero Benzion, él nace en Varsovia, Polonia, ¿sí? Nada que ver con los judíos, pero él hasta dice que nació en otro lado y bien. Polonia en aquel entonces era parte del Imperio Ruso, ¿sí?
su apellido real, como está ahí en sus actas de nacimiento, es Mileikovsky. Mileikovsky. Pues es ruso, o sea, no tiene nada que ver. Bien, de hecho, Bención decía que había nacido en Mileikovsky, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de confundir su verdadero apellido con el lugar de nacimiento. No, él se apellida Mileikovsky. No, allá nació. Pero él es Netanyahu, ¿sí? Y tratando de confundir. Bien. El nombre real, la verdad no lo pude encontrar, ¿sí? Pero emigra a Palestina en 1920, su familia. Él estaba chico, ¿sí? Al crecer se dedica al periodismo y firma como Netanyahu, ¿sí? ¿Por qué? Es un hebraísmo de Natán, ¿sí? Natán, ¿sí? Bien, entonces se puso como seudónimo, cuando escribía en el periódico, se puso como seudónimo Bención. O sea, Ben, como de Benjamín, y Sión, Monte Sión. Pero era su seudónimo, no era su nombre. Pero como ya se fue dando, entonces ya no era Mileikovsky, ya ahora era Netanyahu. sí, Bención Netanyahu. El seudónimo y el hebraísmo que él se inventó. Para él, ¿no? O sea, para él, no otra cosa. Además se puso seudónimo Bención. Escribe esta persona, fíjese bien, escribe una historia de los judíos, así hizo un libro, Historia de los judíos. Pero la gente que lo ha leído, yo la verdad no lo he leído, pero la gente que lo ha leído dice que le quedaría mejor el título como historia de holocaustos. Va poniendo al pueblo judío, o sea, de holocausto tras holocausto, o sea, puras persecuciones, puro esto, pero le fue muy criticado por el mundo académico y no lo aceptó ningún historiador. Ninguno, porque era pura falsedad, ¿sí? Y este flamante Bención Netanyahu participó como sionista revisionista. ¿Quiénes son los sionistas revisionistas? Es el ala de la extrema derecha de los sionistas, ¿sí? Y este Bención Netanyahu, fíjese bien, fue secretario de Vladimir Jabotinsky. ¿Quién es Vladimir Jabotinsky? Es el líder precisamente de los sionistas revisionistas. Pero hay algo importante aquí. Este Vladimir Jabotinsky fue admirador de Mussolini y de Hitler. A ver, ¿quién mató a los judíos? Hitler, Mussolini, ¿no? Y él los admiraba. Sí. Entonces, Bención fue su secretario y fue admirador. Y Bención le transmite su ideología de superioridad racial a su hijo Benjamín, al primer ministro actual de Israel, ¿sí? Además de tener como meta, el papá le pasó también eso, la meta era el gran Israel, o sea, todo aquella zona tenía que ser Israel. Y por eso, a esta fecha le declaran la guerra a Irán, ¿sí? Irán, hermanitos, ¿cómo se llamaba antes Irán? Se llamaba Persia. Y entonces sacan del antiguo pacto y dicen, ya ven, Persia es el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, hay que acabar con los persas. Y por eso le declaran la guerra, y por eso mucha gente que no sabe nada, que son unos completos ignorantes, que dicen, sí, oramos por Israel para que maten a todos los persas. No, hermano. Nuestro Señor Jesucristo
nos dio otras lecciones. Bien. Hermanitos, Benjamín Netanyahu dice, la idea que tienen desde su papá es expulsar o asesinar a todos los que ocupen la tierra del antiguo Israel, ¿sí? No importa su nacionalidad, su credo, como lo dijo la doctora esta, ¿sí? Y tenían el dicho de que los árabes eran unos salvajes y por lo tanto había que aniquilarlos. Toman pasajes del antiguo pacto y lo aplican fuera de contexto para favorecer a su ideología racista. Por ejemplo, hermanitos, ¿sí recuerdan a Amalek? Amalek. Dios qué le dijo? Es descendiente de Esaú. Sí, pero Amalek, ¿qué hizo Amalek? ¿Qué hizo el pueblo de Amalek? O sea, esos descendientes, ¿qué hicieron? ¿Sí recuerdan? Pues se dividió, él se fue por otro lado, ¿no? Sí, pero hay un acontecimiento muy importante. Cuando Dios le da una orden al pueblo de Israel en aquel entonces, Amalek no le permite a las 12 tribus pasar por sus tierras. Cuando estaban bien agotados, estaban bien cansados, y además les dijeron, ¿sí? Moisés les dijo, te pagamos todo el agua, te pagamos todo el alimento, o sea, a lo que ustedes nos quieran cobrar, y no los dejaron. Y entonces Dios le dijo, acábenlos. Y eso es lo que están Y hoy, exactamente, dicen, esos son amalecitas. Entonces, todo lo quieren justificar exacto. por medio de cosas que acontecieron ya. Por medio de la Biblia, prácticamente. Así Están es. agarrando de la Biblia para hacer. Tergiversados, porque amalecitas ya no hay, hermanos. Pero ellos dicen, son descendientes de Amalek. Y la gente ignorante, ¿qué es lo que dice? Mira, quizás la Biblia, hay que acabarlos. Solo por el hecho de que viven ahí piensan que Así es. pero pues ya ni en México viven puros mexicanos, ni en Utah. Ya no somos aztecas, hermanos. Ya no. Todo el mundo está Así es, ¿sí? Fíjense bien, ¿sí? Entonces, como en el antiguo pacto dice, no dejes niños, mujeres, ancianos, ni nada, hay que acabar con todos. ¿Sí? Fíjense la gravedad que están haciendo. Cuidado quien toca a los niños. Hermanos, hoy, nada más como paréntesis para dejar un pequeño espacio. Hoy, hermanos, a nivel internacional quieren poner la adolescencia a partir de los 10 años. ¿Por qué? Porque entonces dicen, ya están grandes, ya pueden hacer muchas cosas. No, hermanitos, no. La adolescencia es mucho después, mucho después. Ni siquiera son preadolescentes, ¿sí? Yo me acuerdo, había unos compañeros que estaban muy contentos con su niño de 10 años, porque ya tenía novia y ya le daba besos y estaban aprendiendo. Hermano, no les digo qué pasó después porque no es el caso, pero muchas cosas muy desagradables, ¿sí? No, hermanos, a los niños no les podemos estar diciendo tonterías, no, ¿sí? Entonces, recuerde, los ángeles del Señor están ahí con los niños y son los que frecuentemente están ante nuestro Dios. Entonces, toda esta gente no sabe lo que le va a pasar. Y a algunos ya le pasaron, ¿sí? Entonces, vamos a dejar un pequeño receso, hermanitos.